presentes. La bienvenida al doctor Jean Honorio, y a todos ustedes. En realidad nosotros ya en la semana pasada habíamos prácticamente, oficialmente habíamos terminado nuestras actividades académicas. Sin embargo, la universidad continúa, o sea, oficialmente damos por terminadas algunas actividades. Como decía, la universidad continúa y en particular nuestra facultad no podía desestimar esta colaboración ofrecida por el doctor Celino Espinosa en las semanas pasadas para tener la presencia hoy día del doctor Jean Honorio. Él es peruano, estudió en la Universidad de Lima, alumno muy brillante, y se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos. Recibió su doctorado en una universidad, la Stony Brook University, en el año 2012. El doctor Jean Honorio es profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Purdue. Fue un investigador postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts desde el año 2012 al 2015. Su investigación principal se enfoca en desarrollar algoritmos eficientes desde el punto de vista computacional y estadístico para problemas de alta dimensión, lo que nos conocemos como Big Data. También diseña nuevos tipos de modelos, tales como los basados en teoría de juegos. Su trabajo teórico y algorítmico está directamente motivado y contribuye a aplicaciones tales como ciencias, política, neurociencia y genética. Entonces, para nosotros es un honor recibirlo en esta casa de estudios y para que él en esta oportunidad comparta con nosotros sus saberes y ojalá él ya va a explicar también el otro objetivo que lo trae y ojalá se hagan presente un mayor número de estudiantes para coordinar con él, para tener mayores datos respecto a un futuro mejor para ellos. Saben ustedes que en estos momentos nosotros como universidad o como miembros del sistema universitario estamos pasando por un momento de quiebre donde justamente conversaba con el doctor Celino, ¿no?, que creo que San Marcos y en particular la Universidad Peruana está dando los primeros pasos para una universidad de calidad y dejar de ser universidad de docencia para pasar a ser una universidad de investigación en el más amplio sentido de la palabra. No sé si ya se han informado, se ha publicado el reglamento para pasar a la condición de profesor investigador, lo ha publicado ya el CONCITEC. Sería interesante que todos los profesores leamos ese reglamento. El doctor Carrillo se adelantó al decanato y muy bien por eso, mandó el reglamento a todos al correo y también lo hemos publicado en la vitrina y en la página web de nuestra universidad. Entonces eso es un poco para que nosotros podamos reflexionar y seguir por la senda donde ya hace mucho tiempo ya hemos comenzado, que es el del trabajo, el de la eficiencia, el de la responsabilidad, y a eso unido seguramente a los esfuerzos de otros investigadores que como el doctor Honorio vienen hoy día a compartir, como repito, sus experiencias con nosotros. Muy agradecida por toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y esperemos que no sea la primera vez que usted nos visite, sino que también este sea el inicio de un compartir, de un visitar no solo de usted hacia aquí, sino también de miembros de nuestra comunidad hacia su universidad. Entonces, por favor, lo invito a pasar a la mesa para que pueda compartir, o es que
va a preferir en... Y usted aquí, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, demos la bienvenida al doctor Honorio con un fuerte aplauso. Bueno, voy a hablar de diversos ángulos de mi investigación. Espero que cada uno va a tener algo que le va a hacer contento. Voy a hablar de pruebas matemáticas, voy a hablar de algoritmos, voy a hablar de aplicaciones, y mi investigación tiene de los tres ángulos. Voy a hablar de estadística, y básicamente yo trabajo en Machine Learning. Nosotros aprendemos cosas de datos, y personalmente yo estoy más en la parte teórica, así que voy a hablar también un poquito. No voy a hablar de los detalles de los teoremas, solamente voy a mostrar cuáles han sido los resultados, y voy a hablar muy poco de cómo se prueban uno de estos teoremas. Este es trabajo que he hecho con gente del MIT, de Stony Brook, IBM y muchas otras personas, así que no voy a decir todos los nombres, solamente ahí para que lo tomen en cuenta. Y básicamente voy a hablar de cómo aprender estructuras de datos, y vamos a terminar con una cosa probablemente un poquito más teórica. Voy a comenzar con una parte un poco más aplicada. He puesto esta especie de mapa, porque vamos a hablar de tres temas distintos: de teoría de juegos, de Markov Random Fields y de otros tipos de modelos, y vamos a ver tres ejes, como les dije: la parte de aplicaciones, de algoritmos y de parte más estadística. Vamos a comenzar primero con modelos gráficos. Vamos a dar unos ejemplos muy generales. Modelos gráficos son buenos porque dan información de diversas cosas que están pasando en un sistema complejo. Lo que tienen acá a la derecha, cada nodo en este grafo es un senador de los Estados Unidos. Hay dos partidos principales, los demócratas y los republicanos. A los republicanos los tienen en rojo y a los demócratas en azul. Los verdes son los supuestamente independientes. Y en este grafo tenemos ejes dirigidos, aristas dirigidas en el grafo, y la lista indica que este senador influye en el otro senador al momento de tomar la decisión. Entonces, estos grafos son bastante interesantes porque uno puede tener una vista general de lo que está pasando en el Congreso estadounidense. Entonces, estos grafos dan cierta información sobre la dependencia o independencia estratégica de los senadores al momento de tomar decisiones, o en general de agentes que toman decisión en un contexto complejo. Estos modelos gráficos sirven también para definir lo que se llama dependencia condicional. Si hablamos de estadística, por ejemplo, acá les estoy poniendo cada nodo es un área distinta del cerebro, y acá el hecho de que dos nodos estén conectados significa que estas dos regiones del cerebro son dependientes condicionalmente desde el punto de vista estadístico. Y acá les he puesto un nodo por cada gen. El grafo es mucho más grande. He puesto una parte pequeña del grafo que fue aprendido en datos de cáncer. Voy a explicar un poquito más qué significa esto de dependencia condicional y la dependencia estratégica un poco más adelante. ¿Para qué sirven estos grafos? Pues sirven para muchas cosas. Sirven para hacer inferencia. Por ejemplo, en Computer Vision hay problemas de reconocimiento de objetos, en redes sociales, Twitter, etc. Estos grafos sirven para predecir si la persona va a hacer like al Twitter o le va a hacer un retweet, etc. Entonces sirven para muchos de estos problemas de inferencia, pero también en la ciencia sirven para interpretación. Y acá les estoy poniendo, este fue resultado de una investigación que hicimos con neurocientíficos del Laboratorio Nacional de Brookhaven. La idea era ver cómo la adicción a la cocaína afecta al cerebro de las personas en el largo plazo. No estamos hablando de que al siguiente o 2 días después de consumir cocaína, sino el uso de cocaína durante varios meses o años, qué efectos genera de largo plazo en el cerebro, inclusive si la persona dejó de consumir cocaína ya por muchos años. Lo que tienen acá ustedes en la izquierda es el cerebro de una persona que es adicta a la cocaína, ya probablemente en remisión, no consume. Lo que ven en amarillo es lo que se llama el cerebelo, y lo que ven en verde es el córtex prefrontal. Y acá, por ejemplo, ven en la persona que es adicta a la cocaína tiene más conexiones en el cerebelo que una persona que es una persona de control que no es adicta a la cocaína, que tiene
más conexiones en el córtex prefrontal. Esto fue muy interesante porque se conoce en neurociencias que las decisiones que la gente toma, y si son decisiones relacionadas con el largo plazo, por ejemplo, si deciden estudio un pregrado versus me voy a trabajar al McDonald's o a Kentucky Fried Chicken, probablemente en Kentucky Fried Chicken voy a tener sueldo hoy, pero si estudio en la universidad voy a tener un mejor sueldo a los 5 años. Las decisiones de largo plazo normalmente son tomadas en el córtex prefrontal y las decisiones de corto plazo son tomadas en el cerebelo. Es interesante cómo las personas adictas a la cocaína tienen más conexiones en el cerebelo porque son como personas que toman más decisiones de corto plazo que las personas normales, que las personas que no son adictas a la cocaína, las de control. Esto fue interesante y los neurocientíficos lo encontraron muy interesante desde el punto de vista de interpretación. Obviamente uno puede usar estos grafos para predecir si la persona es adicta a la cocaína o no, aunque no me hayan dicho que la persona es adicta a la cocaína. Usamos los mismos grafos y me dan el cerebro de la función del cerebro de una nueva persona y miro a cuál de los dos es más similar. Uno puede realmente predecir con 85% de certeza si la persona es adicta a la cocaína o no. Eso quiere decir que estos grafos son realmente descriptivos del problema de la cocaína. Pero uno puede hacer lo mismo con genética y analizar enfermedades tales como el cáncer, en ciencias políticas, analizar influencias entre personas, etc. Estos grafos sirven, como digo, para inferencia e interpretación. Vamos a la parte un poquito más matemática. Hay diversos problemas. Un problema, por ejemplo, considerado como inferencia, es el problema en el cual me dan un grafo y me dan los ejes de este grafo, me dan los nodos y los ejes de este grafo y también sé cuáles son los pesos del grafo. Entonces hay ciertos pesos que son positivos en azul, ciertos pesos que son negativos. Digamos que el problema es, quiero encontrar el valor, hay una variable asociada a cada uno de estos nodos, x1, x5, etc. Quiero encontrar el valor el mejor valor en el cual puedo asignar a cada uno de estos datos tal que maximice una función. Un ejemplo muy sencillo es cuando los valores son binarios, solamente -1 o +1, imagínense que solamente puedo poner acá -1 o +1, y dado todos estos pesos, hay una función cuadrática, el θ y j es el peso que está entre el nodo i y el nodo j, y x y xj son los -1 o +1 que puedo asignar. Entonces, si se fijan, hay una sumatoria por todos los ejes que tiene el grafo, multiplicado por los pesos, y yo estoy tratando de maximizar poniendo un vector que es un vector de -1 y +1. En este caso hay 5 posibles valores que puedo asignar. Aunque este problema parezca muy sencillo, en general, dado en este grafo probablemente no, pero dado un grafo general, yo tendría que probar todos los posibles valores de -1 y +1, y en este caso es 2 a la potencia de p, los posibles valores -1 y +1, para realmente ver cuál es el valor máximo que uno puede tener al resolver este problema. Pero vamos a regresar a ese problema un poco más adelante. Entonces el problema de inferencia es, tengo los nodos, tengo los ejes, los pesos, y quiero saber cuál es el mejor valor dado una función objetivo. ¿Ok? El siguiente problema es, ¿qué pasa si tengo los nodos? Tengo los ejes, pero no sé los pesos. Tengo que de algún modo encontrar cuáles son los mejores pesos que se le pueden poner a ese grafo. Obviamente habrá una función objetivo que defina cuál es la mejor forma de definir esos pesos, y obviamente voy a necesitar en este caso datos para poder ver cuáles son los mejores pesos que obtienen una mejor función objetivo de acuerdo a los datos que tengo a la izquierda. Y el siguiente problema es cuando solamente tengo nodos y no sé qué ejes tiene ese grafo, y tengo que descubrir qué ejes tiene ese grafo con ciertos datos que me dan la persona. Obviamente este problema es más complejo que el anterior y más complejo que el primero. Este es el tipo de problemas en el cual estoy interesado desde el punto de vista aplicado, porque tiene una parte matemática y una parte aplicada muy interesante. Voy a salir un poquito de la presentación que normalmente doy a explicar un poquito las dos partes que me interesan, que es la parte estadística y la parte computacional. En Machine Learning o inteligencia artificial en general, nosotros no estamos interesados solamente en optimizar algo, estamos interesados en optimizar algo y luego aplicar cualquier cosa que hemos aprendido
a datos que no vimos antes. Entonces imagínense que alguien nos da un problema de detectar si la persona tiene cáncer o no. ¿Okay? Entonces agarramos un conjunto de datos de la persona, datos de sangre, etcétera, y de esos datos tratamos de predecir, dado un conjunto de datos, digamos que tenemos 100 pacientes, y dentro de los 100 pacientes comenzamos a ver qué datos nos permiten detectar si la persona tiene o no tiene cáncer. Pues bien, digamos que con esos 100 datos entrenamos y encontramos ciertos features o ciertos datos de la persona que me permiten detectar con 80% de certidumbre que en esas 100 personas en las que entrené y traté de ver diferencia, hay cáncer o no. Luego, digamos que me dan otro conjunto de datos que no estuvo en el primero, porque eso es justamente lo que queremos hacer en medicina y en muchos casos. Uno viene con un paciente nuevo y alguien quiere ver si cualquier tratamiento que me están dando, o en este caso la detección del cáncer, funciona o no funciona. Entonces es lógico que tengamos otro conjunto de datos separado del anterior en el cual cualquier cosa que hemos aprendido acá lo probamos en el nuevo conjunto de datos y vemos qué también separa la gente que tiene cáncer y que no tiene cáncer. Digamos, por simpleza del ejemplo, que acá obtenemos 80% y aplicando, vemos por acá que la sangre y muchos otros detalles permiten detectar el cáncer, aplicamos la misma regla para detección de cáncer en este otro conjunto de datos y obtenemos un 75%. En ese momento podemos decir que estamos felices, hemos encontrado una técnica que funciona bien e independientemente de unos datos que no usamos para entrenar, encuentra un buen resultado. Ahora, digamos que el mismo hospital que nos ofreció esa información nos ofrece nueva información, otro conjunto de pacientes independientes. Hacemos el mismo ejercicio y obtenemos 70% entrenando y 95% cuando tratamos cualquier cosa que aprendimos en el otro conjunto de datos. Imaginemos que hacemos el ejercicio por tercera vez y obtenemos 90% acá y 30% en el otro caso. En ese momento ya tenemos un problema, podemos decir, ok, solamente voy a publicar el primer resultado porque es lo que me da los resultados más bonitos. Probablemente pueda publicar el segundo porque inclusive acá es mejor que en este, no lo esperaba, pero estoy bien, pero ¿qué pasa en el tercero? Tengo 90% acá y 30% acá. Hay algo raro que ha pasado en este caso. La cosa es que la explicación normal cuando pasan este tipo de cosas es que no tuve suficientes datos de los cuales aprender. Cada algoritmo, cada cosa que uno tenga necesita una cantidad de datos determinada y uno puede probar matemáticamente cuántos datos necesita dependiendo del algoritmo, y esa es la parte que a mí me interesa. Y acá hablé, por ejemplo, de probabilidad de detección de cáncer. Podríamos haber hablado de grafos. Imagínense que me dan un conjunto de datos y encuentro que este es el grafo que define el funcionamiento del cerebro, pero el mismo hospital me da más datos u otros datos y encuentro otro grafo, me da otro conjunto de datos y encuentro otro grafo. La pregunta natural es, ¿cuál de los tres grafos está determinando la función del cerebro? Nuevamente, necesito probablemente más datos en cualquiera de estos conjuntos de datos para llegar a probar matemáticamente que tengo suficientes datos, de modo que no importa qué pacientes sean los que recibo, los grafos son exactamente los mismos, probablemente con alta probabilidad. Otro problema relacionado es el problema de convergencia, y hay muchas teorías de convergencia. Las mayorías tienen que ver, imaginemos que comenzamos en este punto y utilizamos gradient descent y pasamos a este otro punto con la gradiente y así sucesivamente hasta un punto determinado que es el óptimo de la función, ¿okay? Que es el mínimo de la función. La teoría clásica de convergencia normalmente asume que uno comienza en un punto que está cerca al óptimo y normalmente es un análisis asintótico. A mí me interesa más no el análisis asintótico, me interesa qué pasa si comienzo yo arbitrariamente lejos del óptimo, comienzo en un punto aleatorio o determinísticamente asignado arbitrariamente lejos del óptimo, y qué pasa después de un número finito de operaciones. Si tengo un algoritmo determinado y ejecuto el algoritmo por 10 iteraciones, ¿qué tan lejos estoy del óptimo? Ese es el tipo de preguntas en las cuales estoy interesado. Y hay muchas variantes de este tipo de preguntas. Uno puede hablar de qué pasa cuando la función es una función determinística, qué pasa si la función es una función estocástica con cierto ruido, qué pasa si la función no tiene derivada continua, qué pasa si la función es compleja de calcular, necesita un tiempo exponencial para calcular la función, como el ejemplo que les di hace poco.
Acá, para si hay algún alumno en el área, yo estoy dictando normalmente entre los meses de agosto y diciembre. Este es un seminario que dicto en donde les enseño cómo probar teoremas. Cubrimos diversas áreas: teoría de aprendizaje estadístico, optimización, teoría de la información. Estos son los diversos temas que enseñamos y tratamos de aplicar en la práctica en problemas concretos y generan resultados muy interesantes. No voy a explicar cada uno de ellos, solamente para que tengan una idea de cuáles son las técnicas y cosas que utilizamos desde el punto de vista estadístico y de convergencia para probar estos teoremas. Ok, espero que ya eso dé una mejor idea de a qué me refiero con eficiencia estadística, dependiendo de cuántos datos necesito para obtener un resultado que sea reproducible, y a qué me refiero con la parte de convergencia específicamente. Comencemos con modelos gráficos relacionados con teoría de juegos. Vamos a tratar de cubrir los tres aspectos de aplicación, algoritmo y estadística. Este es un modelo que fue publicado por un colega en el 2014, le llamaron juegos gráficos con influencia lineal. Acá tienen un senador en el centro que es el que va a tomar una decisión, sí o no, para que la ley pase o no pase. Y hay 4 senadores que lo van a influenciar. Este senador, digamos, vota no, el no va a ser -1 y el sí va a ser +1. Este senador vota -1 y hay un peso de influencia 2. Y este vota sí y hay un peso de influencia -2. Lo que vamos a hacer es esto. El senador del centro tiene un threshold, tiene un nivel que está determinado por el número 2, ¿no? Tiene un nivel en 2. Y la idea es que lo que vamos a hacer es, vamos a sumar, primero a multiplicar la decisión por el peso, en este caso sería -2, en este caso nuevamente -2, 5 y 3. Sumamos la multiplicación de los pesos y las decisiones de esto, y eso me va a dar, que en la matemática estaría dando 4. La idea es que la persona en el centro, si la suma del resto es mayor al 2, que es su threshold que tiene determinado, él va a votar +1, como en este caso. Si la suma hubiera estado abajo de 2, votaría -1 o no. Y si la suma hubiera sido exactamente 2, hubiera podido libremente decidir entre el sí y no. ¿Okay? Este es un modelo que probablemente no parece relacionado mucho a teoría de juegos, pero luego les voy a explicar cómo está relacionado. Obviamente este es el caso de un solo senador. En la realidad lo que tienen es un grafo. Este es el grafo en el cual solamente estamos viendo este nodo y 4 nodos que lo influencian. Este sería el grafo completo, digamos, y ese grafo está determinado por una matriz de adyacencia θ. Y pues tenemos esto, y obviamente cada uno toma la decisión de acuerdo a lo que les expliqué en el slide anterior. Veámoslo desde el punto de vista un poquito más matemático. Tienen el senador del centro. Este senador, el agente J, toma la decisión XJ, que puede ser +1 o -1. El agente del centro Y va a tomar la decisión XY. Lo mismo que les he explicado en el slide anterior puede ser entendido desde este punto de vista. Él va a tratar de maximizar una función f que le vamos a llamar payoff. Y esta función es realmente, si lo relacionan con lo anterior, es una función cuadrática. Lo que estoy haciendo acá, el θi menos i es la fila i de la matriz θ, y tomando todas las columnas excepto la columna i. Entonces esta es la suma y la multiplicación de las decisiones, y este es el threshold. Si hacen la matemática se van a dar cuenta que si él trata de maximizar esta función cuadrática de acuerdo a las decisiones +1 y -1, es exactamente lo mismo que les he contado en el slide anterior. Entonces él está maximizando, cada agente está maximizando un payoff en una forma no cooperativa. Esa es la decisión que él va a tomar. Cualquier pregunta pueden hacerlo por favor durante la presentación. La idea del equilibrio de Nash es que cada agente o cada senador va a hacer exactamente lo mismo, va a tratar de maximizar su payoff condicionado a cualquier decisión que haya tenido las otras personas. Entonces cada jugador I va a maximizar esa función cuadrática, y cuando todos estén maximizando al mismo tiempo, yo digo que ese join action o ese vector de +1 y -1 de las decisiones es un Nash equilibrio, porque cada uno está feliz maximizando su función cuadrática. Obviamente hay varios
varias combinaciones de más unos y menos unos que hacen a todo el mundo feliz. Si lo ven desde un punto de vista más high level, si se dan cuenta, es muy diferente, por ejemplo, si hablan de tránsito de autos, decir que maximizo el promedio de la cosa que haga feliz a la gente. Por ejemplo, si hablan de tránsito, digamos, vamos a minimizar el tiempo promedio que le toma a cada persona ir del punto A al punto B. Si minimizan el promedio, algunos van a estar felices, algunos no. Pero la definición de Nash equilibrio es más interesante porque cada uno de ellos va a estar feliz dadas las decisiones de los. Entonces es una definición un poquito más interesante desde el punto de vista de optimalidad de las decisiones de los agentes. Ahora, esta segunda parte del slide viene con disculpas. Yo solamente sé graficar cosas hasta 3 dimensiones. Si fueran 3 agentes tomando decisiones, acuérdense, estamos hablando solamente de más unos y menos unos. Si fueran 3 agentes, estaríamos hablando de un cubo en el cual acá tengo el menos uno, menos uno, menos uno, y acá tendría el más uno, más uno, más uno, y cada vértice de este cubo sería las diferentes combinaciones de más unos y menos unos. Y como digo, no sé graficar nada más allá de 3 dimensiones, así que puse todos los puntos en el plano. Digamos que estos puntos son todos los más unos y menos unos para el hipercubo de dimensión P. Los que están fuera del conjunto verde son los que no son Nash equilibrio, con el cual por lo menos hay uno que no está feliz con la decisión que ha tomado, y los que están dentro son donde todos están felices y todos están maximizando esta función cuadrática. Y este es el conjunto de Nash equilibrio, y estos son todos los posibles más unos y menos unos. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito más de la parte estadística. He hablado muy fácilmente de esta matriz de adyacencia o el grafo que estamos tratando nosotros de descubrir. Si existiera el grafo, yo podría calcular cuáles son los equilibrios de Nash, pero en realidad yo no tengo eso. Entonces voy a tratar de algún modo de descubrir cuál es esa matriz cuando la gente me da datos. Entonces, veamos primero el modelo generativo. ¿Qué pasa si yo tuviera esta matriz con los pesos completamente definidos y adicionalmente un parámetro que le vamos a llamar Q? ¿Cómo yo generaría datos de ese modelo? La idea es esta. Vamos a decir que con cierta probabilidad Q, los datos que recibo van a ser datos que están dentro del conjunto de equilibrio de Nash, y con probabilidad 1 menos Q recibo datos que están fuera del conjunto de equilibrio de Nash. ¿Ok? Esa es la forma como yo generaría datos si supiera el grafo y los pesos del grafo. Vamos a definir 2 cosas primero antes de seguir, porque luego vamos a querer revertir esta flecha y ver cómo yo calculo esta matriz de adyacencia de datos. Primero vamos a definir lo que le llamo la proporción empírica de equilibrios. Esta proporción empírica de equilibrios simplemente es, si me dan datos, si me dan 50 decisiones que ha tomado el Congreso y sé cuál es la matriz de adyacencia, calculemos el promedio, cuántas de esas decisiones en esos 50 votos que ha tomado la gente, cuántas son equilibrios de Nash. Entonces, la proporción de equilibrio de Nash en los datos, en los votos que hemos recibido de las personas. Esa es la proporción empírica. La verdadera proporción de equilibrios va a ser, vayamos en todos los votos más unos y menos unos y veamos de todo el conjunto cuáles son equilibrios de Nash. Es la proporción real de equilibrios de Nash. Esto es obviamente una sumatoria exponencial porque tengo que ir 2 a la p elementos, y esto se le conoce como empty-Harold, no deterministic polynomial time. No hay un algoritmo que en tiempo polinomial pueda calcular este valor, excepto en ciertos casos. Si el grafo fuera un árbol o un grafo más sencillo, sí podría hacerlo en tiempo polinomial, pero un grafo arbitrario tendría que realmente hacerlo en tiempo exponencial. No sé si están muy familiarizados con la parte computacional. Estos son problemas abiertos ya por más de 35 años. Es difícil encontrar algoritmos para muchos de estos problemas. Y lo que les estoy hablando de teoría de juegos, en especial, esta sumatoria está relacionada con otro problema que es el NANSAT problem. Y obviamente, como les digo, está abierto por más de 30 años y si alguien resuelve ese problema puede ganar $1 millón y obviamente mucha fama, porque podría ser posible calcular en tiempo polinomial un montón de cosas que en estos momentos no podemos y se necesitan en práctica tiempo exponencial de calcular.
Lo he puesto acá desde un punto de vista un poco más gráfico porque lo otro que me interesaba mostrarles es que aunque supiera yo la matriz de adyacencia, cuando yo recibo datos, hay ciertos datos que no son equilibrios, ciertos datos que son equilibrios, y hay ciertos equilibrios que yo nunca veo. Por ejemplo, si hablan de votaciones en el Congreso, hay ciertas votaciones que probablemente hagan feliz a todos en el Congreso, pero por A o B no las hicieron realmente cuando obtuve los datos en la realidad. Entonces hay ciertos equilibrios que yo no observo en la realidad, pero que son equilibrios del juego. Esto es lo que pasa cuando uno revierte la flecha. No voy a hablar de los detalles de cómo se calculan cómo uno llega a la conclusión de eso. Lo que quería mostrarles acá, este es el minimizador empírico para ver cuál es el mejor grafo que está representando un conjunto de votaciones que recibo. Lo que voy a hacer es resolver este problema, que es el problema invertido de encontrar el grafo de los datos. Acá hay una función objetivo que es realmente una diferencia de Cabral-Geiger distances. Esto es realmente KL de Q y P es Q log Q sobre P más 1 menos Q log 1 menos Q sobre 1 menos P. Es una función muy sencilla donde estos son Bernoullis con promedio pi y el otro pi que tengo acá. Lo importante de esta función es que la función tiene una parte, un factor que es el promedio real de equilibrios, y esta es la parte que les digo que es integral y exponencial de calcular. Entonces al final del día lo que tengo, cuando alguien me da datos y quiero descubrir cuál es el grafo que mejor representa las decisiones que la gente tomó, tengo un problema de minimización en el cual la función objetivo tomaría tiempo exponencial de calcular. Es un problema de optimización bastante complejo. Olvidemos la complejidad de la función de optimización por un momento. Una de las primeras preguntas que uno tiene en cualquier problema fuera de la parte computacional es ¿cuántos datos necesito para aprender el modelo? Si tengo 100 senadores, ¿cuántos datos necesito para 100 senadores? La forma de resolver este tipo de problemas es decir, ok, existe una distribución de datos, existe una distribución real que está generando los datos, y hay un valor esperado de esta función objetivo cuando tengo n votos que ha emitido cada uno de los agentes en este modelo. Entonces, intuitivamente uno puede imaginarse cuando n va a infinito, cualquier cosa que observe en la realidad está siguiendo la probabilidad, la distribución de probabilidad que realmente tienen los datos. Entonces, esta es la parte intuitiva de cómo entender este riesgo esperado, es simplemente asumir que n va a infinito. Hay una función una distribución de probabilidades de los datos reales. Uno puede entonces definir cuál es la hipótesis real, que es cómo sería minimizar esta función cuando yo tuviera datos infinitos. Y la pregunta que viene ahora es, ¿cuántos datos necesito para asumir que cualquier resultado que tengo con n datos está cerca a lo que yo podría tener cuando tengo datos infinitos? La parte difícil de este tipo de teoremas es que no sabemos exactamente cuál es la distribución de probabilidad de los datos reales. Aún así, uno puede hacer teoremas de este tipo que son agnósticas a cómo se distribuyen los datos en la realidad. En este caso específico, lo que encontramos en esta investigación es que con alta probabilidad, con probabilidad 1 menos delta, el riesgo esperado de lo que podría aprender con n datos menos el riesgo esperado de lo que podría aprender con datos infinitos es una constante multiplicando esta función. Eso significa que si tengo 100 acá, 100 senadores es 100, logaritmo cuadrado de 100, debería tener un número de datos que de algún modo contrarreste el número de senadores, que es P log P. ¿Okay? Entonces, si n es 5 veces P log P, por ejemplo, ya tengo acá la raíz cuadrada de un quinto, y eso quiere decir que cualquier riesgo esperado, digamos que acá está el mínimo cuando tengo datos infinitos y este es el mínimo cuando tengo n datos, cualquier riesgo esperado comienza a hacerse más pequeño y más pequeño el DAP cuanto más datos tengo. Y esto es bueno porque da cierta idea de qué tanto crece. Hay casos en los cuales esto es T cubo, T a la 4, eso significa que si tengo
100 senadores, necesito 100 a la 4 votaciones de ellos para poder ver qué cosa está pasando desde el punto de vista del grafo que está generando esos datos. Entonces, es la parte como uno conecta con la parte teórica y cuántos datos necesita para problemas específicos. Una cosa que no es muy bonita es que aparte que esto es NP-hard, es complejo calcularlo, la función objetivo es discontinua. Es discontinua porque aquí estoy calculando proporciones. Entonces, fíjense, si yo comienzo a probar diversos pesos de grafos, hay un momento en el cual comienzo a quitar un eje o a poner un peso determinado y puedo pasar de 4 sobre 100 a 5 sobre 100 a 6 sobre 100. Entonces, aparte de ser una función que se fijar, es también una función que no es continua. Nuevamente es difícil la optimización. Sí, no. El delta está en un rango entre 0 y 1, me imagino. Sí, entre 0 y 1. Sí, normalmente delta entre 0 y 1 y también depende de la probabilidad de error. Entonces yo puedo poner esto a 0.1 de probabilidad de error y tengo una parte logarítmica 1 sobre 0.1 adicional a la parte que depende de la dimensionalidad del problema. Ya, ¿y eso es fijo o hay una dependencia con P? No depende con P, es fijo. Es fijo, la forma como están definidos estos teoremas es fijas delta, y si el delta está fijo, la forma es más interesante inclusive. Uno fija delta, digamos a 0.1, cualquier valor arbitrario, y esto ocurre, pero antes de que ocurra esto, ocurre algo que nosotros llamamos convergencia uniforme. Realmente, una vez que uno define esto, el valor empírico y el valor esperado están cerca para cualquier grafo en el espacio. Y como el valor empírico y el esperado están cerca para cualquier grafo del espacio con alta probabilidad, el óptimo que obtenga acá y el óptimo que obtenga acá también están cerca. Exacto. Es una convergencia uniforme en esta veamos un poquito la parte de optimización. ¿Qué podemos hacer? Porque es discontinua, es NP-hard. Lo que probamos desde el punto de vista teórico también, imaginemos que las filas de esta matriz de adyacencia son independientes estadísticamente. Cada una puede venir de distintas distribuciones de probabilidad. Si las filas de esta matriz de adyacencia fueran independientes, esto es una assumption que es una condición que es bastante relajada, uno puede descubrir que la verdadera proporción de equilibrios es realmente pequeña, es 3 sobre 4 a la p, el número de agentes que uno tiene sobre delta, y delta es la probabilidad de error. Entonces, básicamente lo que uno está diciendo con este teorema es sí, el problema es complejo, calcular la verdadera proporción de equilibrios es complejo, pero con alta probabilidad esa proporción de equilibrios va a ser menor a este valor. Luego uno puede agarrar, he omitido varios detalles, uno puede agarrar esta conclusión, regresar a la función objetivo y poner un upper bound a la función de objetivo, poner una función que es siempre mayor a la otra con alta probabilidad también, y uno puede convertir el problema inicial, que es NP-hard, a un problema mucho más sencillo. Y el problema termina siendo, de este no lo puedo convertir a un problema en el cual solamente trato de maximizar la proporción de equilibrios empírica, y la forma como setear Q está determinado por esta función. Entonces uno puede relajar un poco la parte NP-hard. Y esto tiene algo más interesante. Cuando P es mayor, si paso de 100 a 200 a 300, realmente no solamente encontramos un upper bound, sino también un upper bound y un lower bound. Dos funciones que están encima y abajo de la función, y cuanto más largo es P, están más cerca que la función. Eso quiere decir que cuanto más agentes toman decisión, mis dos funciones están acercándose más, y este problema de optimización es más cercano al anterior inclusive. La última parte es muy sencilla, es común en Machine Learning, porque el problema, aún así, que ya no es NP-hard, es todavía descontinuo, porque estoy contando proporciones en un número discreto de cosas. Todavía sigue siendo descontinuo, pero hay muchas técnicas en Machine Learning que nos permiten eliminar eso. Por ejemplo,
En clasificación uno tiene una función 0,1, no voy a ir a los detalles, pero realmente esta es una proporción y hay una suma de 0 y 1. La forma de hacer es poner otro upper bound que puede ser esto que se usa bastante en support vector machines en machine learning o esto que se usa en regresión logística. Esa es la parte ya común. Obviamente nosotros, luego viene la pregunta, hemos puesto un upper bound, entonces hemos hecho una especie de proxy a la función real y estamos resolviendo el problema con esa función proxy. En ciertos datos de entrenamiento, la pregunta de machine learning es ¿qué también ahora es la función objetivo en otros datos nuevos? ¿Verdad? Entonces, obviamente es una pregunta natural. No los voy a aburrir con los experimentos de esto, les voy a mostrar resultados más interesantes. Obviamente sí, la respuesta es si resuelve ese problema que les he demostrado, está resolviendo el problema inicial y también lo demostramos empíricamente. Esto es las decisiones del Congreso de Estados Unidos. Pueden ver, por ejemplo, acá, una vez que tienen el grafo entre todos los congresistas, pueden sumar cuánto hay influencia entre el Partido Demócrata hacia el Partido Demócrata o del Demócrata al Republicano y todas las otras combinaciones. Entonces es natural que vean cómo la influencia de demócratas a demócratas es mayor que demócratas a republicanos y lo inverso para el otro partido. Simplemente era una prueba para ver si los resultados eran lógicos. Esto fue lo más interesante. Nosotros vimos la influencia de Obama hacia los republicanos, que era el partido opuesto, y vimos cómo la influencia de Obama a los republicanos se incrementaba, y Obama a los demócratas era más o menos la misma, y esa es la influencia de McCain, que era el contrincante, hacia su propio partido. Miren los últimos años cómo iba decayendo, y de McCain hacia los demócratas también iba decayendo. No estoy diciendo que haya algo que esté pasando en las votaciones, pero probablemente hay cierto lobby y ciertas cosas. Y esto es antes de la candidatura, cuando era el senador. A las personas de ciencias políticas les interesa mucho la parte de la representación, y esto es posible hacerlo con los grafos que aprendemos de los datos. La otra parte interesante que es netamente de teoría de juegos es, una vez que ya uno tiene un grafo en el cual ve cómo uno influencia a otro, es decir, ¿cuáles son ese conjunto pequeño de senadores en el Congreso que una vez que ellos deciden, para que el resto sea feliz y maximice su función, les queda solamente una opción? O votar no, o votar sí. O votar solamente no, y otro conjunto que solamente va a votar sí. Eso quiere decir que hay probablemente un conjunto pequeño de senadores que está controlando todo el Congreso americano y que decide la decisión final si la ley pasa o no pasa. Pues hicimos ese experimento con los votos entre el 2007 y el 2009 y encontramos que estos son los 3 demócratas y los tres republicanos que están controlando o que estuvieron controlando todo el Congreso durante esos años. Eso fue otro resultado interesante. Obviamente encontrar estos senadores es otro problema en Fijar que también toma tiempo exponencial, pero se propusieron otras alternativas de aproximación. Lo interesante es que hay un... Sí. Ese con datos reales del pasado. La pregunta, ¿puedes predecir quién es? Esa es una pregunta interesante que estamos trabajando y sería muy interesante. Nosotros tratamos con algo que realmente pasó, que fue el fiscal cliff, el conjunto de decisiones relacionadas a impuestos, etc. No encontramos a las mismas personas, pero lo interesante es que por ciencias políticas ellos normalmente esperan que sean 3 y 3 o 4 y 4, que sean un grupo pequeño. Pero sería interesante, desde el punto de vista técnico, podríamos predecir quiénes son los más influyentes, pero no lo hemos hecho todavía. Pero sí, estoy tratando de encontrar un buen colaborador de ciencias políticas para comenzar a preguntarnos estas cosas y hacer la pregunta correcta para vender todas esas técnicas de alguna forma. Es muy interesante, ¿no? Sí. Y esta predicción, con respecto a los senadores, Claro, tú puedes agarrar un periodo en el pasado y decir, estos son los que van a controlar, y cuando llegue el futuro, dices, ok, ¿cuáles fueron los más influyentes ahí? Es básicamente entrenar en un conjunto de datos y ver qué pasa en el futuro con ese nuevo conjunto de datos. Lo que puedes hacer es confirmar al final. O sea, puedes utilizar los datos hasta el 2009 y decir, ok, puedo predecir yo del 2010 al 2012 quiénes son los más influyentes sin usar datos del 2010 al 2012.
Esa sería una versión sencilla de predicción. Hay otras versiones que serían más interesantes. Voy a cerrar acá la parte de estadística y un poquito que les hablé de convergencia. Voy a comenzar la parte más de convergencia y para eso voy a usar otro problema. Voy a usar Markov-Random Field. Markov-Random Field son grafos, pero estos grafos ahora definen una distribución de probabilidad. La idea es que hay una definición de independencia condicional. Uno dice que la variable x3 y x4 son independientes dado un conjunto de variables s. En este caso, s sería 1 y 2, serían los vecinos del nodo 3 y 4. Probabilísticamente, cuando uno habla de independencia, entonces imagínense que S es x1 y x2 en este caso. Probabilísticamente, cuando uno puede escribir el joint probability o la probabilidad de las dos variables como una multiplicación de dos probabilidades, es que decimos que tienen independencia condicional. Obviamente esto es un grafo y el grafo también puede ser representado como una matriz de independencia. Nuevamente, no voy a ir a los detalles. Si queremos encontrar el grafo de los datos, va a haber una función que vamos a querer utilizar. Esta función es una parte lineal. Este es el producto escalar de matrices. Y hay una parte acá que es lo que le llamamos el log partition function. Dado que esto define una distribución de probabilidad, cualquier forma de setear las variables 0, 1, si hacemos la suma de todas, tiene que dar 1, porque es una función de probabilidad. Y es así como nace este log partition function en la parte de la optimización. Si uno habla de variables gaussianas, es simplemente el determinante de una matriz que es positiva definida. Si uno habla de datos discretos, digamos menos 1 y más 1, tiene que sumar una función exponencial que va sobre todos los posibles valores menos 1 y más 1. P es simplemente lo que le llamamos el sufficient statistics. Pueden ser las multiplicaciones, todas las cuadráticas que puede uno calcular con el vector menos 1 y más 1. Esta función no solamente es empijada, no solamente es difícil de calcular en tiempo polinomial, también es difícil de aproximar con cierto error epsilon y alta probabilidad. Entonces, bastante más compleja que muchas otras funciones. Al final, lo que yo estoy interesado es ver si puedo minimizar esta función que también es bastante compleja, y uno agrega normalmente a este tipo de aprendizaje una cosa que le llamamos regularizador, que es, por ejemplo, quiero aprender un grafo que represente los datos. Esta es la parte que tiene que ver con los datos, y la otra parte tiene que ver con qué tipo de estructura uno quiere aprender. Quiero aprender un grafo que tiene pocos ejes. Si quiero hacer eso, pues agrego una norma L1 para que al momento de minimizar también la norma L1, el grafo que sale como resultado tenga pocos ejes. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer la norma L1 bastante pequeña y muchos valores de la matriz van a terminar siendo solos. Imaginemos que utilizamos el método de gradiente para resolver este problema. Si hacemos eso, vamos a tener la parte lineal, sería simplemente una constante, y vamos a tener la otra parte, que es la derivada del log partition function. Realmente se puede entender como el valor esperado. Si estoy en el valor actual θ y quiero saltar al siguiente, se puede entender la derivada como el valor esperado bajo los parámetros actuales en el punto actual del sufficient statistics. Eso, otra suma, obviamente es una suma exponencial. Hay muchas técnicas que la gente puede utilizar, como cadenas de Markov, importance sampling, pero normalmente no va a tener un tipo de bias. Significa que si uno hace un esfuerzo polinomial de 20 cálculos, el valor esperado de lo que yo pueda calcular no va a ser exactamente igual el valor real que quiero calcular. Siempre va a haber, tengo que estar un poquito más arriba o un poquito más abajo del valor real que quiero calcular. Han habido muchos trabajos anteriores hablando del range de convergencia, pero normalmente no cuando tiene unos bias en el cálculo de este gradiente. Y hay obviamente también trabajos en donde los errores son determinísticos y no aleatorios. Como digo, la gente usa Markov Chain Monte Carlo, importance sampling, pero estos métodos tienen bias.
Vamos a hacer un pequeño assumption en nuestro método. Vamos a definir lo que le llamamos el BBS, el sampler BBS. Vamos a asumir que este método hace un esfuerzo de S cómputos o ese random sample genera de algún modo, de alguna distribución Q, genera ese sample que viene de una distribución de probabilidad Q, y una vez que hace eso va a generar el valor real más un error, que es el bias del cual les estoy hablando. El valor esperado del bias en general no va a ser cero, va a haber un error diferente de cero. Obviamente en la realidad uno no puede separar el error del valor real que uno quiere calcular. Vamos a asumir que el bias, o que el valor esperado, no es cero, es menor o igual que b, y una constante sobre s. Cuanto más random samples use, cuanto más esfuerzo computacional haga, menos bias voy a tener. Según un esfuerzo infinito, eso va a llegar a cero. Y hay otro error, una constante sobre ese square que podemos descartar. Son cosas que decaen mucho más rápido. Y va a tener una varianza, porque es un error probabilístico que también decae de la misma forma. Si uno hace esos assumptions, imaginemos ahora un método que se llama forward backward splitting, que es nada más que hagamos gradient descent en el primer paso, va a haber la derivada más el error que estoy acumulando, y en el segundo paso vamos a asumir, si se fijan, es la derivada solamente con respecto a L, nuestra función objetivo tenía L más R, vamos a tomar solamente la derivada con respecto a L, y luego vamos a hacer una proyección. ¿Por qué? Porque en nuestro caso estábamos usando como R, como el regularizador, la norma L1, y la norma L1 no tiene derivada continua, por lo tal traería muchos problemas en ponerlo en este lado. Como no tiene derivada continua, lo que podemos hacer es otra técnica que se llama proyección. Gradiente con respecto a la parte de derivada continua y proyección con respecto a la parte que tiene derivada discontinua. Si iteramos este método k veces, obtenemos un resultado y vamos a ver qué generamos. Acá estamos realmente también seteando los pesos, los zeta del gradient descent a un valor constante. Cada vez que pongo O de algo, imagínense simplemente una constante multiplicando esto. No quiero agregar más notación, por eso estoy usando big O notation. Acá viene la parte que les mencionaba de inicialización arbitraria. Digamos que comenzamos con θ igual a 0. Podríamos haber usado cualquier otro valor realmente. Y ejecuto esto k veces, k iteraciones, y al final voy a tener dos versiones del algoritmo. La versión básica, que va a ser simplemente dar como resultado el promedio de todos los puntos que he visitado con este algoritmo, y el otro va a ser un promedio ponderado de todos los puntos que he visitado con este algoritmo. Obviamente esto no es el óptimo real de la función. Ahora viene la pregunta de cómo esto se compara con el óptimo real de la función. Hay otros sabores de los mismos algoritmos que pueden ser más rápidos, no les pongo solamente los antecedentes ahí. La idea es que hay un óptimo real de la función y hay un valor que nuestro algoritmo da como resultado. Obviamente, si tomo la diferencia de los dos, digamos que esta es la función objetivo. El óptimo real está obviamente acá. El óptimo lo que la función bot está acá. Ahora la pregunta es qué tanto se separa el valor que yo puedo obtener después de k iteraciones y el óptimo real de la función. Hay una función g de k, donde k es el número de iteraciones que describe cuál es la distancia de las dos cosas. La idea es que en cada paso, en iteración 1, iteración 2, iteración 3, uno puede utilizar un número diferente de random samples. Puede uno hacer poco esfuerzo al inicio porque estás lejos del óptimo de la función, y uno puede utilizar solamente 3 samples o 4 samples al inicio porque calcular la gradiente de forma muy exacta no es muy importante al inicio, pero luego a medida que me voy acercando a la función, al óptimo de la función, uno comienza a hacer más esfuerzo y más esfuerzo, utilizar más random samples porque ahí sí me interesa obtener la gradiente de forma más exacta. Entonces hago más esfuerzo computacional cuanto más cerca estoy al óptimo de la función, menos esfuerzo cuando esté lejos. SK va a ser el número de random samples que voy a usar. Si yo quiero tener una convergencia G de K que simplemente converja asintóticamente, para diversos sabores del algoritmo esto te dice cómo debo setear ese K, cuánto esfuerzo computacional tengo que hacer y voy a converger.
Si quiero obtener una convergencia de 1 sobre square root of k, más rápidamente voy al objetivo. Esto es cuántos random samples tengo que usar para diferentes formas del algoritmo. Si quiero tener 1 sobre k, obviamente tengo que usar más random samples, más esfuerzo computacional. Este sabor de algoritmo no puede obtener esta eficiencia computacional. Una cosa interesante que encontramos es que hay un tipo de algoritmo que es muy bueno para problemas determinísticos, pero si trata de usarlo uno para este problema que es más aleatorio, no hay ninguna forma de hacer un esfuerzo computacional, no importa cuánto sea este de cada, cuántos random samples usen, no puedo realmente obtener buena convergencia en general. Vamos a la parte experimental. Cada uno de estos son distintos algoritmos. Este es un algoritmo que la gente usa mucho. Esta es la función objetivo. Pueden ver acá como base abajo y luego diverge. Lo que nosotros queremos es que siempre baje la función objetivo porque estamos minimizando. Este es el algoritmo en amarillo, es el que yo les estoy mencionando, que no hay una cantidad de esfuerzo computacional que uno pueda hacer para que siempre esté minimizándole la función. Cuando uso logaritmo de k, número de samples, logaritmo de k siendo 1, 2, 3, es el número de iteraciones, va a divergir rápido. Cuando uso k, la potencia de 2 obviamente diverge, pero no tan rápido. Y hay otros algoritmos, que digamos el de la línea azul, en donde siempre va hacia abajo. Entonces hay algoritmos que son muy buenos para la parte determinística, pero no tan buenos para la parte aleatoria. Y esto es simplemente la parte experimental de cómo la teoría está prediciendo cómo se comporta el algoritmo en la realidad. Voy a salir un poquito de la parte matemática para enseñarles una parte más aplicada, más de la parte de regularización e interpretabilidad. Como les dije, nosotros es importante tener grafos para interpretar cosas, como las de neurociencias, pero no queremos sacrificar cualquier cosa que hagamos con los grafos, como predecir si la persona es cocainómano o no, etc. En general, uno cuando resuelve problemas de grafos tiene este regularizador y uno utiliza la norma L1 para hacer los grafos con pocos ejes, pero uno necesita mucho más que eso en la realidad. Les voy a dar ejemplos. Esta es una idea que comenzó con datos de acciones, etcétera, de la bolsa y muchos otros datos de clima. Digamos que no nos interesa solamente que el grafo que aprendamos tenga pocos ejes. Eso puede dar como resultado grafos que son bastante, con ejes bastante espurios. Imaginémonos por un momento que lo que queremos es encontrar un conjunto pequeño de nodos, que son los nodos importantes, y van a haber pocos ejes dentro de esos nodos importantes. Lo que normalmente podríamos usar es contar el número de nodos conectados en el grafo. En este caso sería 4. Pero esto generaría un problema de optimización porque estaríamos contando el número de nodos, que generaría un problema de optimización que optimizar sería identificar, por lo tanto, complejo. En vez de contar nodos, lo que vamos a usar es usar una norma. La L1 más la norma LQ a través de las filas de la matriz. Y si utilizamos esto, vamos a encontrar un problema que es muy parecido al problema inicial del complejo de resuelve. Eso lo aplicamos en la realidad. Este es el resultado que genera nuestro método, genera grafos mucho más interesantes, más fácil de interpretar. Este es el método, el resultado que uno tendría cuando utiliza simplemente un grafo que tiene pocos ejes. Puedes encontrar un grafo que es bien difícil de interpretar. Tú le entregas esto a un número científico, no te va a poder decir mucho. En cambio, puede hacer mucho más interpretación con lo que está pasando aquí. Pero el otro punto es que queremos hacer esto sin que el error de predicción de si la persona tiene adicción a la cocaína o no se vea afectado. Este tiene realmente solo 50 nodos que se conecten. Todos los nodos están conectados en el grafo. Este tiene solamente 50. Tiene mejor likelihood, mejor función objetivo. Y ambos, independientemente, tienen el mismo error de predicción si la persona es adicta a la cocaína, ¿no? 85%. Entonces obtienes lo mejor de ambos mundos, buena interpretación y buena predicción. Y obviamente también hicimos el experimento con genes, etc. Este es otro problema que también es un poco más reciente. Imagínense que estamos tratando de entender el cáncer y tenemos datos de diversos tipos de cáncer. ¿Okay? Tenemos varias opciones. Podemos aprender un solo modelo, un solo grafo que trate de explicar el cáncer en general, o podemos tratar de aprender distintos grafos por cada tipo de cáncer. Y la pregunta es,
¿Hay alguna cosa que sea mejor que ambas? Bueno, sí, lo que podríamos hacer es asumir que no todos los cánceres son completamente distintos, hay algo similar, y podríamos asumir que hay ciertos ejes entre genes, ciertas relaciones entre genes que son similares a través de distintos tipos de cáncer. Entonces, cuando estoy aprendiendo algo de cáncer del estómago, puedo utilizar datos de cáncer del pulmón que me ayuden a ver, que me ayuden a discernir cuáles son los ejes del grafo de cáncer del estómago, por ejemplo. Y una de las cosas que se obtienen con este tipo de técnica es que a veces necesito menos datos que tratando de aprender todo junto o todo separado. Esa es una parte teórica. No voy a hablar en esto, pero es un resultado que recientemente vemos, que cuando uno trata de aprender grafos separados, pero con ciertas cosas comunes entre ellos, es mucho mejor que hacerlo todo junto o todo separado. Entonces el algoritmo realmente ayuda desde el punto de vista estadístico, utilizar menos datos que normalmente se utilizan. Desde el punto de vista computacional, uno podría decir, bueno, minimicemos el número de ejes que cubren todos los grafos. Si este tiene solamente un eje así y el otro tiene un eje así, voy a tratar de minimizar el cover, que es tomar la unión de los conjuntos de ejes. Voy a tratar de minimizar el cover, el grafo que cubre todos los otros grafos. Bueno, eso nuevamente sería complejo. Lo que uno puede hacer es nuevamente tomar una norma LQ y eso tiene relación. Realmente se puede probar que al minimizar cosas con la norma LQ uno está resolviendo el problema más complejo, que es minimizar el cover a través de todo el plan. Dio buenos resultados. Si se fijan, acá hay cáncer de mama, glioblastoma y cáncer de ovarios. Esto es lo que resulta con nuestra técnica. Todos terminaron teniendo la misma estructura. Acá solamente estoy mostrando 10 genes. Algunos son positivos, como el glioblastoma, el mismo eje en cáncer es negativo, etc. Y estas son otras dos técnicas que propusimos, que eran diferentes. Realmente la que se comportó mejor estadísticamente fue el último. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, como les dije, con otras técnicas, en las cuales si aprendes independientemente, tienes 3 grafos completamente distintos, tú le entregas esto a alguien que esté tratando de entender el cáncer. Y es muy raro que cada cáncer tenga una historia completamente distinta, no puede hacer absolutamente ninguna interpretación eficiente de los resultados. Voy a terminar con esta parte que es un poco más teórica, en donde voy a hacer una sumarización de la parte teórica. Les he enseñado problemas en los cuales tratamos de aprender grafos, por ejemplo. Y un grafo es una matriz de adyacencia y al final termina, si uno reordena la matriz, va a ser un vector. ¿Okay? No todos los problemas de Machine Learning tienen que ver con vectores de dimensión fija. Si tenemos un grafo, va a tener p nodos y uno puede ponerlo como un vector que tiene p cuadrado valores. Eso es un tipo de problema en Machine Learning. Nosotros también tenemos problemas en donde tratamos de descubrir de datos vectores que tienen dimensionalidad infinita. Otro problema es cuando tratamos de no encontrar un vector, tratamos de encontrar una función. Estamos tratando de minimizar una función que está definida en términos de otra función. Entonces, el espacio de búsqueda es una función, es un espacio de función. Y tenemos otros problemas en los cuales tratamos de descubrir cuál es la mejor distribución de probabilidad. Nuevamente tenemos un riesgo definido en términos de la función. Entonces, hay problemas de optimización que van mucho más allá de simplemente la teoría clásica de utilizar vectores y funciones sobre vectores. Tenemos cosas más discretas y así por el estilo. Vamos a asumir en esta parte de la presentación que tenemos una distribución de datos que es desconocida, una distribución D. Los datos vienen de esta distribución. Tenemos un riesgo empírico, siempre voy a usar el sombrero para eso, y n es el número de datos que se han usado para calcular este riesgo empírico. Hay un espacio de hipótesis H que puede ser cualquiera de estas cosas. Hay un regularizador R, simplemente una función que va de H a nunca negativo. Estoy siendo bastante, a propósito, estoy siendo bastante general en esta parte, y vamos a ver si podemos hacer teoría respecto a eso. Vamos a definir un riesgo esperado. El riesgo esperado va a ser nada más que el valor esperado con respecto a la distribución de datos del riesgo empírico.
Intuitivamente es cuando n va a infinito. Y van a haber dos cosas que vamos a definir. Uno es el minimizador empírico, que es simplemente la minimización de esto, del riesgo empírico, más el regularizador, que puede ser cualquier función que yo le ponga, y va a haber un peso acá, que va a ser lambda n. Luego vamos a hablar del peso, cómo se define ese peso. Es un peso que yo defino antes de hacer la optimización, es una constante con respecto a la optimización. Y luego definimos la hipótesis real, que va a ser, ¿qué pasaría si yo tuviera datos infinitos y minimizo el riesgo esperado? Y eso va a ser la hipótesis real. ¿Ok? Nuevamente está muy parecido a lo que hemos estado viendo hasta el momento. Vamos a relajar uno de los assumptions que tenemos. Inicialmente, mucha de la teoría que se está dando al inicio he estado asumiendo que uno puede minimizar la función en forma óptima y luego analizando la parte estadística solamente, y luego les he mostrado una segunda parte en donde les digo, ok, yo no asumo que estoy minimizando la función óptimamente, ¿cuántos pasos requiero para tener un range de convergencia determinado? Vamos a relajar un poco el assumption y vamos a decir hay un mínimo empírico, pero yo lo que puedo conseguir, hay un mínimo empírico que lo vamos a definir como teta sombrero asterisco. Yo lo que voy a conseguir es un theta hat, un teta sombrero, que no va a ser el óptimo, pero va a estar cerca al óptimo, y esa es la constante de convergencia que me va a decir qué tan cerca estoy del óptimo. ¿Okay? Entonces, en vez de asumir que lo que yo voy a analizar es este que está acá, que es el óptimo empírico, voy a ir un poco más arriba y decir, asumo que hay alguien que está cerca al óptimo, y esa es la constante. ¿Sí? Voy a tratar de hacer teoría con eso. Vamos a agregar otros assumptions más a nuestro problema. Uno va a ser el assumption de scaling. Esta es la convergencia, le llamamos convergencia uniforme escalada. Normalmente en la teoría regular, uno lo que asume o lo que trata de probar en teoremas es que el riesgo empírico y el riesgo esperado están cerca, y hay un epsilon que te dice qué tan cerca está uno del otro. Nosotros vamos a multiplicar esto por el regularizador. Epsilon va a ser una función que decae con respecto a n, decae con respecto al error delta, y la idea de este assumption que vamos a tratar de probar para muchos problemas es que cuando el regularizador es 0, estos dos son exactamente iguales, y eso ocurre en muchos problemas, y les voy a mostrar qué problemas ocurre esto. Y a medida que el regularizador se hace mayor, imagínense una norma, si estamos hablando de norma de vectores, estos dos comienzan a divergir más y más. Estos son los resultados teóricos. Nuevamente no voy a hablar de los detalles de los resultados teóricos. Una cosa es un generalization bound, esa es la consistencia, lo que le llamamos la consistencia de riesgo. Lo que probamos es que el valor esperado del riesgo entre la hipótesis real si tuviera datos infinitos y la hipótesis cuando tengo solamente n datos y un error determinado en la convergencia, el error el riesgo esperado está determinado por una constante multiplicando esto. La constante es bastante pequeña, por eso estoy usando también el connotation. Eso quiere decir que si ploteas el riesgo esperado, uno está con el algoritmo que uno tiene, está bastante cerca del óptimo. Pero no solamente uno puede comparar riesgos, como les he enseñado antes, también uno puede comparar las distancias entre los dos. Si estos fueran vectores, uno tendría la norma L infinita y uno podría ver cuál es la distancia entre ambos. La distancia es una constante multiplicando una función g, y nuevamente tenemos esto que es el riesgo, el error computacional, y esto es más el error estadístico. Y este g puede ser una función lineal o una raíz cuadrada. Más la parte de los detalles técnicos en los que no quería entrar. Pero también, aparte de decir que el riesgo esperado es cercano, entre lo que uno puede aprender con n datos y datos infinitos, uno puede decir también que la distancia entre estas hipótesis también está bastante cercana. No solo eso, imaginémonos que son vectores, imaginémonos que son grafos, y estos grafos pueden tener un eje o no tener un eje entre dos nodos. Entonces, si no tiene un eje, no tendría un 0. Si no toma el signo del vector, tendría un 0 si no tuviera un eje. Si el eje fuera positivo, tendríamos un valor más 1.
Si el eje fuera negativo, tendríamos un valor -1. Esto lo que define es el soporte, o una forma determinada de qué es lo que quiero obtener, cuáles son los datos reales. Una cosa importante no solamente es descubrir un grafo que tenga la topología similar al grafo que tuviera si tuviera datos infinitos, sino también si el eje en ese grafo es positivo, es el eje que yo descubro positivo también. Si el eje es negativo, el eje que estoy aprendiendo como n datos es negativo. Si no hay un eje, también estoy generando algo que no tiene ese eje. Es por eso que uno trata de ver realmente en el signo de teta, ver si realmente uno puede recuperar exactamente el mismo grafo con positivos, negativos y no ejes dentro del grafo. Definimos nuevamente un teorema que con cierta cantidad de datos uno puede también recuperar los grafos o cualquier objeto, esto no solamente para grafos, cualquier objeto y los signos de ese objeto y el patrón que tenga de ceros y unos y menos unos. Nuevamente no voy a ir a los detalles. Déjenme darles unos ejemplos. Por ejemplo, el tema de grafos que les hablaba al inicio, eso se conoce como Maximum Likelihood Estimation. Uno define una probabilidad y luego trata de revertir la probabilidad. Hay muchos casos, no solamente gaussiano y datos discretos como les enseñé, muchas otras familias de exponencias, muchos otros miembros de exponential family que caen en este caso. Regresión lineal. Ese es otro caso que también cae en este ejemplo. En regresión lineal uno tiene x y trata de descubrir un vector θ que se multiplica a x y trata de predecir y. Normalmente uno ve la regresión lineal con ruido gaussiano, por eso tenemos el cuadrático, los errores cuadráticos. Pero hay otros tipos de errores que uno puede utilizar. Se asume que el error es exponencial o otro miembro de la familia exponencial, uno puede utilizar otro tipo de errores también. Factorización de matrices, se han escuchado de Netflix. La idea es que uno obtiene una matriz y uno quiere generar otra matriz θ que sea lo más cercana posible a la matriz que uno recibe y que sea low rank, que tenga poco rango, poco soporte. Nosotros acá asumimos que cada uno de los elementos de la matriz es independiente estadísticamente. Un problema similar es el Max Martin Matrix Factorization. Esto es parecido al anterior, pero lo que recibo yo no es una matriz de valores continuos, recibo una matriz de más unos y menos unos. Y quiero generar una matriz que tenga poco rango y también tenga los signos o más unos y menos unos más parecidos posibles a la matriz que uno recibe al inicio. Hay regresión no paramétrica. Quiero predecir y de x y ahora θ es una función, pero es una función que está determinada por una suma infinita de un conjunto de funciones bases ortogonales. Entonces lo que estoy tratando de hacer es descubrir cuáles son los pesos que tengo que poner de estas funciones bases ortogonales para generar la función que permite predecir y de x. Ahora, es un conjunto infinito. Si recibo solamente 100, 50 datos para tratar de aprender esta función, obviamente no puedo hacer una búsqueda de un esfuerzo infinito. Lo que descubrimos es que hay algún valor gamma entre 0 y 1,5 y el número de bases que puedo usar en este conjunto de bases infinito puede escalar hasta este valor. Si tengo n datos de los cuales aprender, entonces sería e a la n a la 2 gamma. Podemos utilizar un número exponencial de datos. Cuanto más datos tengo, más funciones base puedo utilizar del conjunto infinito. El otro problema se le llama non-parametric clustering. Hasta el momento les estaba enseñando cómo hacemos para aprender grafos de datos. Este tiene una complejidad adicional. Uno recibe datos. Lo primero que uno tiene que hacer es separar datos en distintos grupos y luego por cada grupo uno puede aprender un grafo que describe cada grupo de la mejor manera. En general, si recibo datos infinitos voy a tener infinitos números de grupos en los cuales podría poner las cosas. Pero obviamente como recibo n datos,
uno podría solamente escalar hasta raíz cuadrada de n grupos o clusters en los cuales uno agrupa cosas y luego aprende grafos de estos datos. Otro problema más interesante es, por ejemplo, structure prediction, en los cuales por mucho tiempo la gente que estaba haciendo inteligencia artificial trató de hacer lo que se llama parsing de oraciones. Imaginen que el input sea el gato viejo y blanco. Entonces lo que uno trata de hacer es, dado esta oración, uno quiere generar un árbol en donde el verbo sea un nodo y luego el sujeto y el predicado vayan a ambos lados como hijos del nodo que tenía arriba. Hay muchas formas de hacerlo. La forma que está funcionando mucho mejor es, si tengo muchas oraciones y al lado de cada oración cuál es el árbol que alguien ha definido, puedo poner eso en una computadora y aprender y comenzar a recibir luego oraciones nuevas que no recibí antes, y aprendo a hacer lo que le llaman el dependency parsing, o a generar árboles de cada una de las oraciones. Este tipo de problema que inicialmente no parece relacionado a lo que les estaba mencionando, también cae dentro del framework que les estaba hablando. Es otro ejemplo del framework que les estaba hablando. En este caso realmente uno va de la oración al árbol con una función f que permite hacer la transferencia de un lado a otra. Lo que uno está interesado realmente no es en la función f en este problema, uno está interesado en la distribución de probabilidad θ que genera funciones f que te permiten ir de la oración, y este problema también está relacionado al framework que les estaba enseñando. En este caso el regularizador es el Cavalry Divergence. O sea, no necesariamente tiene que ser una norma el regularizador. Y hay muchos ejemplos de regularizadores. Hay normas, no voy a ir en cada uno de ellos. Hay funciones de normas, como la regularización de Tikhonov, que es una norma al cuadrado. Hay sumas de normas, L1 más la traza de la matriz, etcétera, etcétera. Hay otra cosa que le llaman dirty models o modelos sucios, en los cuales lo que yo quiero obtener es θ, pero lo separo en dos sumandos y pongo un regularizador a un sumando y otro regularizador a otro sumando. Lo que les hablé hace poco, el Cavalry Divergence, y muchas otras opciones que realmente entran dentro de este framework. Lo interesante de esta investigación es que en mi campo la gente estaba investigando cosas específicas, problemas específicos, regularizadores específicos. La diferencia que hicimos acá fue que con el mismo framework matemático analizamos diversos tipos de problemas distintos bajo diversas condiciones distintas, y acá lo que tengo son diversos tipos de regularizadores. Cada entrada de esta tabla es realmente el epsilon que viene en los teoremas, un epsilon que depende de n y de delta. Pues, si estoy en este problema y utilizo este L y este R, este es el epsilon que ese problema tiene, y uno simplemente puede invocar a los teoremas iniciales y sabe cuántos datos necesita para ese problema y ese regularizador. No voy a ir a los detalles obviamente, pero previamente se conocían 6 entradas dentro de esta tabla. Nosotros hemos completado la tabla mucho más y hemos comenzado a analizar otros problemas que son un poco más complejos en teoría. Lo que quería convencerles hoy es que hay matemática, hay pruebas, utilizamos diversas cosas. Tengo otras cosas que son más, no he entrado a los detalles, pero hay muchas cosas que son discretas, relacionadas con grafos, con contar cosas, con hiperplanos, y como esa prueba del 3 sobre 4 a la P tiene que ver con ver cómo se intersectan unos hiperplanos, y hay muchos detalles que sería bueno si están interesados en hablar con ustedes. Pero es matemática que de algún modo son estructuras que sirven para la interpretación, son cosas que también sirven para la parte de inferencia, uno puede hacer predicciones. Mi interés personal es cómo utilizamos la teoría para generar algoritmos nuevos que tengan ventaja práctica en la realidad. Y eso sí que uno vaya bastante de eso a la parte matemática, pero nunca pierda la parte teórica en la visión. Realmente es interesante cuando uno viene con un algoritmo que se comporta bien experimentalmente o mejor, pero tiene también explicación matemática del por qué. Debido al número de datos, que también va a predecir cosas, o que también va a converger, etc. Y hay muchos problemas en el campo machine learning que realmente necesitan bastante análisis. Uno de ellos está relacionado con redes neuronales, que ha comenzado a tener más relevancia en los últimos años. La gente lo está usando bastante, pero nadie sabe casi nada desde el punto de vista teórico sobre convergencia, porque son funciones que no son
convexa, es muy complejo el análisis, uno requiere bastante la parte estadística y la parte aleatoria para el análisis de este tipo de algoritmos. Quiero terminar, quisiera saber cuántos alumnos hay presentes en la sala, si pueden levantar la mano por favor. Ok, perfecto, gracias por venir. Lo que quiero hacer es convencerles un poco de hacer investigación en la parte que se le podría llamar un poco más aplicada. Como les digo, tengo otras preguntas que son bastante densas en teoría de grafos. Yo no conozco la respuesta a estas preguntas, pero sé que realmente causarían un impacto grande en el campo. Voy a hablarles un poquito de cosas que son generales y voy a terminar diciéndoles qué tipo de cosas hago yo y en qué cosas yo personalmente estoy interesado. Primero, Purdue, que es la universidad donde yo enseño, he comenzado en agosto como profesor asistente y una de nuestras funciones es formar nuestro grupo de investigación. Una de las labores principales de nosotros es obtener dinero del gobierno, eso es parte de nuestro lado, y el otro es obtener buenos alumnos, porque el dinero del gobierno se usa para soportar a los alumnos. ¿Ok? Obviamente hacemos investigación, nos mantenemos bastante activos. Purdue es una buena universidad, tiene puesto 20 en Estados Unidos. Anteriormente ustedes han visto, yo he trabajado en el MIT, también el MIT tiene un puesto 1. Purdue es muy buena, el puesto 20 está todavía bastante en el ranking de las universidades. Una cosa que quiero decirles es que el dinero no es problema. Los profesores nos encargamos de la parte del dinero, hay soporte por la universidad, no deberían preocuparse por el problema del dinero. El doctorado es gratis. No solo eso, les van a pagar un salario. Van a poder tener un apartamento, un coche, si les tiran un poco la plata, pueden hacerlo. Hay algunos que van con familia también, no hay problema. Los profesores somos los que en algún punto decidimos, no tenemos tanto poder de decisión, pero sí podemos subir un poco más el sueldo dependiendo de las circunstancias del momento. La escuela paga directamente los 2 años, o sea, ustedes pueden tener un asesor, pero los primeros 2 años van a ser pagados por la escuela. Lo que van a hacer es un teaching assistantship. Van a corregir exámenes, puede ser que ayuden dictando ciertas clases de ejercicios, etcétera, depende mucho del profesor. Pero esto es lo que ustedes, es un poco de su tiempo, no es mucho. Van a hacer un teaching assistantship y la escuela les va a pagar 2 años. Luego, a partir del tercer año, el asesor les va a pagar por hacer investigación. Dejan ya de corregir exámenes o de hacer cualquier cosa, se dedican únicamente a investigación. Esto no es tan cerrado. Si un profesor ve que ustedes tienen bastante potencial para investigación, puede agarrar y decir, desde el primer día ustedes van a ser mi asistente, no quiero que corrijas exámenes, no quiero que ustedes estén con otras cosas, van a hacer investigación desde el primer día con ustedes. ¿Ok? Hay bastante libertad. Como les digo, el dinero no es el problema. Una gran parte del doctorado va a ser que tienen que publicar. Bastante. Y como publican, la parte bonita de eso es que van a viajar a conferencias internacionales de gratis. Les van a pagar el pasaje, probablemente les ayuden con las visas y la implementación. Hotel, pasajes, todo eso normalmente está cubierto cuando les salen. Si publican bastante y en conferencias buenas, yo como profesor estaría feliz de hacerlos viajar 3 veces al año si ustedes escojan la conferencia siempre y cuando sean buenas, quieren ir a París, a cualquier lado. Nada me haría más feliz que viajen 5 veces al año ustedes, si es que están publicando papers, se ganan el pasaje gratis. Y eso es común con cualquier profesor, no solamente yo. ¿Ok? Entonces viajan un montón, conocen gente, presentan en conferencias, obviamente tienen que ser autor imponente dentro del trabajo que están presentando. También pueden trabajar los veranos en empresas si es que quieren. No lo recomiendo. Si son personas que quieren ser más teóricas, yo les recomiendo que en el verano se queden en la universidad, o si quieren visitar, pues que no sea probablemente Google o Microsoft, que visiten otras universidades que estén cerca, que se alinean más con su trabajo, o que sigan investigando durante los veranos con el asesor con el que están. Nuevamente, nada le hace más feliz a un asesor. Si quieren ir a visitar el MIT o cualquier otro que no tiene los contactos, nada le hace más feliz a uno de los profesores que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Y es más pensar en qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar con lo que están haciendo. No es la plata, o sea, olvídense el dinero no va a ser problema. ¿Ok?
los profesores tenemos plata para soportar a los estudiantes, ese no es el problema. Ahora viene qué es el problema. ¿Qué hace un estudiante del doctorado allá? Toma clases los primeros 2 años, hay ciertas clases que tienen que llevar. Hay formas de evitar las clases. Nosotros no les vamos a hacer llevar clases porque nos gusta que lleven clases, para que aprendan algunas cosas que probablemente no saben de computer science. Pero si ustedes ya saben algunas cosas, si conocen mucho de matemáticas discretas o teoría de algoritmos, un montón de estas cosas, podrían simplemente tomar el examen final del curso y evitarse tomar cursos. ¿Okay? No es necesario que estén tomando cursos. ¿Para qué? Para que se concentren en la segunda parte, que es la parte importante del doctorado, publicar. Esa es la parte que nosotros estamos pidiendo los alumnos, publicar. Normalmente un profesor les va a pedir un mínimo de 3 publicaciones durante el doctorado, como un mínimo bastante bajo, en conferencias internacionales y journals de primer nivel. Les presenté, no estuve yendo al detalle, pero MIPS, UAI, DMLR, todas las conferencias y journals que les he estado enseñando son conferencias de primer nivel en el campo de machine learning y artificial. Los profesores los van a forzar a que publiquen en esos campos, ¿ok? 3 como mínimo, 9 no es inusual. Deberían tener y cuanto más interés tengan en ser profesores, si a ustedes les interesa hacer un doctorado y luego irse a trabajar a Google, etc., ok, el número de publicaciones probablemente no tenga que ser mucho. Si quieren terminar un doctorado y luego ser profesores, tienen que tener, digamos, por lo menos 9. Tienen que ser una persona que demuestre que tiene bastante interés en investigar para poder dar el paso y que los entrevisten para ser profesores. La tesis no es importante. La tesis es simplemente un resultado de lo que publicaron. Si ya tienen 9 publicaciones, lo que van a hacer en la tesis es, ya lo revisó un jurado internacional, los mejores del campo. Lo único que van a hacer en la tesis es juntar todas las publicaciones que ya tienen, tratar de hacer que fluya mejor el texto y ya tienen la tesis. La tesis tiene como resultado de lo anterior. Por eso lo principal, publicar en conferencias internacionales. El resto es un resultado simple de lo anterior. Y ya les revisó un jurado internacional. Si ustedes ya tienen un jurado internacional que les ha revisado y ya tienen 9 publicaciones, ningún jurado en la universidad los va a rechazar. Ya los han revisado internacionalmente. Es muy raro que los rechacen una tesis cuando ya han publicado y ya son conocidos a nivel internacional. ¿Ok? La concentración vale, esa es la parte de... Ahora, cuando ustedes quieren aplicar a los programas del doctorado, la cosa es ¿cómo demuestra uno que tiene talento, que tiene lo que tiene que tener para el programa del doctorado? Ustedes pueden hacer como yo hice cuando era joven, me lancé un poco, yo comencé con un poco más la parte aplicada en computación gráfica, luego me moví a la parte más teórica durante el doctorado. Es un poco arriesgado, pero a mí me funcionó. Si quieren realmente ser un poco más ordenados en cómo aplicar la receta perfecta para que los acepten en Purdue o en cualquier universidad de nivel similar o mejor, acuérdense de esto. No va a haber una secretaria o alguien administrativo que vaya a evaluar sus aplicaciones. Nosotros los profesores evaluamos las aplicaciones. Nosotros somos los que leemos las aplicaciones y tratamos de ver si hay talento dentro de la persona que está, si hay talento en la persona que está aplicando. ¿Ok? Un grupo de 5 o 6, depende de la universidad, profesores que vamos a evaluar las aplicaciones. Entonces ustedes tienen que convencer al profesor que tienen el talento, en mi caso matemático, o computacional para dedicarse a esa investigación. Ese es el punto principal de la aplicación. ¿Qué tiene que hacer uno? Escribir un buen statement. El statement hace una gran diferencia. Hay errores que los chicos cometen que son muy sencillos de haber evitado. Hay unos chicos que ya el semestre pasado querían trabajar conmigo, decían, quiero trabajar con Java Notebook, quiero hacer investigación en Machine Learning. Abrí el statement, traté de leerlo y no me decía absolutamente nada de qué tipo de cosas quería hacer en Machine Learning. O qué conocimientos tienen para hacer pruebas matemáticas. Se tienen que tratar de dar información, todo lo que ustedes crean necesario, que saben, que tienen, para que alguien pueda evaluarlos correctamente. No asuman que la gente va a ir en todos los detalles de su currículum y en todos los detalles de las notas que se sacaron. Traten de sacar lustre y hacer que la gente vaya, que la gente vea en el statement que ustedes tienen lo que es potencialmente necesario. Y el mejor consejo que les puedo dar es esto, y esto es lo que puede ser decisivo
casi claro la puerta abierta para que entre en una universidad. Demostrar los resultados. Si alguien está interesado en trabajar con alguien que hace más programación, pues demuestra con programación que sabe quitar las cosas. Si estás interesado en probar teoremas, como en mi caso, pues si has visitado anteriormente un profesor durante el verano, sin hablar de que yo voy a aplicar, no. Nosotros estamos interesados en investigar. Pero hay un chico que me dice, quiero investigar contigo, pero todavía no sé si voy a llevar el doctorado, y me demuestra que tiene talento, yo estaría feliz en utilizar mi plata para atrás. ¿Ok? Olvídense de que si la universidad es importante, si es Purdue, MIT o cualquier universidad, olvídense de eso. Lo que importa acá, para muchos profesores me interesa qué tan comprometido es el estudiante con la investigación exacta. Lo de la plata, te preocupes, la plata va a suceder. ¿Ok? Lo importante es qué tan serio es uno con la investigación y qué tan comprometido con lo que uno quiere hacer. Como les digo, puede uno visitar un verano antes de aplicar a una universidad, y si ya visitaste, ya hiciste alguna investigación con el profesor antes de aplicar, tienes mucho más chances de que te acepten, porque uno de buena fe sabe que ha trabajado, ya ha conocido que destrezas tiene un alumno y puede tranquilamente aceptar. Y uno puede también trabajar remotamente, porque ahora tenemos que estar en muchas cosas. Yo tengo más de 100 problemas en mi lista de cosas que quisiera hacer. No las hago porque no encuentro con qué personas hacer. Y yo no soy el único, muchos tenemos un montón de problemas, tenemos lo que nos hace gente. Ahora, queremos otra gente que sea buena para resolver los problemas que tenemos en mente. Y para darles un poquito más de información, en mi caso específico, cada profesor tiene distintas formas de evaluar. Voy a decirles exactamente qué busco yo en un alumno. ¿Okay? Ese es lo mínimo, o un poco, no lo mínimo, pero el conjunto de cosas buenas que un alumno debería tener para trabajar con él. Hay muchos chicos, porque no solamente hay chicos que vienen de física, chicos que vienen de matemáticas, chicos que vienen de ciencias de la computación, que probablemente no han visto mucha matemática y dicen, ya, quiero trabajar contigo. Y yo comienzo a preguntarles, okay, ¿sabes álgebra lineal? ¿Sabes que es un autovector, un S.A., un gradiente? Y algunos no saben. No puedo trabajar con esta persona. Que tienen que saber este tipo de cosas para poder trabajar en Machine Learning, en la parte teórica. Matemáticas discretas, teoría de grafos, lo sencillo, prueba por inducción, prueba por contradicción. Eso tiene que saber una persona antes de comenzar a hablar de que podemos trabajar juntos. Y si no lo sabe, pues la persona tomará los cursos y luego podemos sentarnos a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Teoría de algoritmos, complejidad computacional, NP-hard, todas estas cosas que les estuve hablando. ¿Qué significa que algo sea trackable, lo que tome tiempo polinomial? Este tipo de cosas no es necesario para personas, sobre todo que vienen de matemáticas, no es necesario. Si vienen de matemáticas, esto lo van a aprender muy fácil. Así que si no lo saben, no se asusten, eso realmente va a ser sencillo. Pero te hace pensar más en la parte computacional y todas estas cosas. Experiencia probando teoremas. Si vienen a trabajar conmigo, si tienen alguna experiencia probando teoremas, les va a ayudar bastante. Si no vienen, yo enseño también. Tengo un curso como el que yo enseño a probar teoremas, pero es mucho mejor si la persona ya tiene experiencia probando. Si han enviado ya un paper a una conferencia, hay una alumna que ya me dijo, quiero trabajar contigo, y ella ya mandó un paper a una conferencia internacional. Yo he visto qué teoremas ha probado. ¿Qué más evidencia que esa para aceptar a un alumno? No necesita que el paper esté aceptado, si está enviado y yo veo qué han hecho ustedes, qué teoremas han probado, excelente, tengo la evidencia para decir que este va a ser un buen alumno. Pero no es requerido, de haber enviado papers o de haber tenido papers aceptados no es requerido, es lo inusual. ¿Okay? Programación, si saben C++, MATLAB, muy bueno. Lector hábil, esto es importante. Una de las cosas que van a hacer durante su doctorado es leer un montón. Todo el tiempo tienen que estar leyendo. Y si les interesa realmente el tema que están haciendo, si realmente les apasiona, porque en algún momento les va a doler la espalda de leer tanto, les va a gustar leer. Entonces no se van a preocupar por si realmente tienen la pasión por el tema, van a estar leyendo papers todo el tiempo relacionados al tema que quieren ustedes estudiar. Pero es importante que uno sea un doctorario y lo común, tiene que ser una persona automotivada, porque uno va a ser un doctor al final, uno tiene que generar sus propios problemas,
uno tiene que ser el que está avanzando y ver a qué problemas nuevos puedo atacar, etcétera. Tiene que ser automotivado, tener compromiso, trabajo arduo, demora. Yo comparo normalmente, cada uno de los papers en estas conferencias, todas las páginas son resultados nuevos. Yo comparo sin ánimos de ofender ni nada. Cada uno de los papers que uno puede sacar, uno puede hacer un paralelo, con un poquito más sería una tesis de maestría, porque son resultados completamente nuevos. Y cada paper tiene su propia introducción, tiene todo. Cada paper uno puede pensarlo como una pequeña tesis de maestría. Realmente, tomando en cuenta el nivel de cosas nuevas que uno genera, los teoremas nuevos y todo, es bastante. Entonces, uno tiene que estar preparado para el trabajo duro. Es muy bonito, si realmente te apasiona probar teoremas, etcétera, y te pueden pagar bien por hacer eso, no hay nada mejor. Y pueden ver mi página web para ver más información sobre mi trabajo. Y en la página voy a poner un link pronto de teoremas específicos y situaciones específicas que ustedes pueden apreciar. Nuevamente, si un alumno viene y dice, quiero trabajar contigo, ¿has visto mi página web? No, entonces ¿cómo sabes que quieres trabajar conmigo? Hay que preocuparse un poco y saber qué ha hecho la otra persona, qué tipo de problemas, si realmente quieres trabajar con otra persona. Mira sus papers, mira sus páginas, mira qué está haciendo. Eso es importantísimo, no simplemente manden un correo y le digan, quiero trabajar con usted porque, no sé, tienen que tratar de involucrarse más desde el punto de vista real del trabajo que está haciendo. Eso es no solamente para Purdue, para cualquier universidad que estén interesados en aplicar algo y van a ver que es una receta más interesante. Y hay un seminario que es el 59000 en donde hablo de técnicas estadísticas específicas, de complejidad de Rademacher, un poquito de Carlos Tancarre con eso, pero es un poco más de igualdad de Panos, de teoría de información y un montón de técnicas matemáticas que uno usa para probar nuestros estos teoremas. Inigualdades de concentración, etcétera, inigualdades de Markov, Chebyshev, hay un montón de teoremas y en este seminario no solamente doy los teoremas y puedes usarlos, no, probamos los teoremas desde cero. Lo único que tienen que saber para este seminario es cálculo, integrales y álgebra lineal. Con álgebra lineal y cálculo, sin saber necesariamente estadística, uno puede entender un montón de los métodos estadísticos, como la inigualdad de Markov, etc. Hay un montón de cosas que uno puede aprender desde cero. En este seminario vamos desde cero, probando todos los teoremas. Los alumnos hacen proyectos, y el proyecto es tratar de responder un problema nuevo, utilizando las técnicas de pruebas de teoremas que les he enseñado. 36 se matricularon, 12 al final solamente quedaron. Mucha gente que pensó que era muy compleja. Yo creo que si alguien tiene matemáticas no debería pasar eso, pero es que vienen gente pues de otros campos, de mi campo que es la ingeniería, pues no están muy relacionados con la parte de prueba de teoremas. Solamente 12 se quedaron en el curso, y de los 12 tengo por lo menos 2 alumnos que ya quieren mandar un paper en enero porque el tema que hicieron es bastante interesante y lo hemos preparado, lo estamos preparando para enero en una conferencia de teoría de la información. Entonces llevan un curso, se ganan un paper si realmente están interesados en este tipo de cosas. Mis intereses en Machine Learning son muy diversos. Trabajo en muchos temas, no tengo ningún problema de variar. Como me interesa más la parte matemática, no me gusta solamente tratar el problema, me gusta tratar muchos problemas y a veces se aprende mucho saltando de problema a otro problema. ¿Okay? Entonces, si están interesados, si hay alguien en la audiencia interesado, manden un correo. Yo puedo hablar con Skype con ustedes también si están interesados. La fecha de la aplicación cierra hoy día, pero en Purdue no solamente tenemos el anual, que es el 15 de diciembre, tenemos una a mediados de año, alrededor de julio, en donde a veces es mejor para los estudiantes porque el 15 de diciembre compiten con un montón de personas y en julio es un pool de aplicantes que es mucho más pequeño. Entonces pueden probablemente sentarse con más calma y leer sus aplicaciones con un poquito más de detenimiento. Y eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Gracias.
no sé si me queda. Ah, me queda. Sí. Muy buenas tardes. Tengo el encargo de la doctora Doris Gómez Tiserán para agradecer por su participación en esa facultad, habernos traído información académica muy importante, conocimientos muy importantes y también compartir sus experiencias como profesor y motivar a los estudiantes de pregrado que están presentes y a todos en general. Bien, este certificado es en mérito a su exposición de la conferencia magistral Aprendiendo estructuras a partir de datos, aplicaciones, algoritmos y eficiencia estadística, realizado el día de hoy. Le agradecemos mucho. Esta es su casa, cuando ustedes deseen, estamos aquí para poder trabajar, compartir sus experiencias tan, pero tan ilustrativas. Un fuerte aplauso para el doctor. Asimismo, un recuerdo de nuestra universidad, en particular de la... un recuerdo de nuestra facultad para que usted lleve el cariño y el aprecio y el agradecimiento por esta conferencia magistral tan interesante. Otro aplauso, por favor. Felicitaciones. A ustedes muchas gracias. Estaremos siempre en contacto y saludos de la doctora Gómez.